Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a su clase de ICAT infantil. Yo soy la vaquita ICAT y estoy muy contenta de verlos el día de hoy. Hoy vamos a estar aprendiendo algo muy lindo e impresionante que le pasó a Pedro. Pero antes vamos a darle gracias a Dios por el día de hoy. Señor Jesús, gracias por darme un día más de vida. Amén y amén. Vamos todos a adorar, a cantar y exaltar el nombre de Dios con estas canciones. Yo tengo tanto para agradecer. Yo tengo tanto para agradecer. Tengo un amigo 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 para agradecer. Yo tengo tanto para agradecer. Yo tengo tanto para agradecer. Tengo mis papás 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 para agradecer. Yo tengo tanto para agradecer. Yo tengo tanto para agradecer. Tengo a Jesús 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 para agradecer. En la mañana y en la noche tú debes saber. Mis papás, mis maestros, mis amigos también. Yo les agradezco y los trato bien. Nunca dejaré de elevar mi voz. Tanto es como amo a Dios. Siempre estaré agradecido con Él. Él es mi Dios, mi amigo. Yo tengo tanto para agradecer. Yo tengo tanto para agradecer. Yo tengo tanto para agradecer. Había un sapo que nadaba en el río, con su traje verde. Se moría de frío. Mi señora Zapa me contó que tenía un amigo que se llama Jesús. Había un sapo que nadaba en el río, con su traje verde. Se moría de frío. Mi señora Zapa me contó que tenía un amigo que se llama Jesús. Había un sapo que nadaba en el río, con su traje verde. Se moría de frío. La señora Zapa me contó que tenía un amigo que se llama Jesús. Había un sapo que nadaba en el río, con su traje verde. Se moría de frío. La señora Zapa me contó que tenía un amigo que se llama Jesús.
A mí me gusta muchísimo y más ver a nuestras maestras de ICAT infantil. Bueno, el día de hoy estaremos aprendiendo que Pedro reconoce que su fortaleza es insuficiente. A fin de vivir para Dios y hacer su obra, necesitamos su ayuda. El secreto está en comprender que nuestro esfuerzo es a corto plazo si viene de nosotros mismos, pero que al pedir de todo corazón a Dios que nos ayude, tendremos buen éxito en las labores de su reino. Y para eso vamos a ver qué trae el cofre el día de hoy. ¿Qué será? Es un no, es una negación. Siguiente, ¡ay! Hay otro no, y hay otro no, hay 3 negaciones, hay 3 no. Vamos a ver qué tiene que ver esto con la clase del día de hoy, así que pongamos muchísima atención. ¿Quién recuerda el versículo para memorizar de la lección anterior? ¿Recuerdan? El versículo era: velad y orad para que no entréis en tentación. Dice Mateo capítulo 26, versículo 41. Velad y orad. Jesús advirtió a Pedro, pero él se durmió. Pronto, después de esa advertencia, unos soldados arrestaron a Jesús. Lo llevaron a la casa del sumo sacerdote para hacerle el juicio. Pedro siguió a los hombres que apresaron a Jesús, pero de lejos. No quería que esos hombres lo vieran, porque no quería que se enteraran de que él era amigo de Jesús. Pedro siguió a Jesús y los guardias hasta la casa donde le harían el juicio. Afuera de la casa había un patio donde habían encendido una fogata. Los guardias se calentaban allí y también Pedro. Mientras Pedro se calentaba junto al fuego, una criada lo reconoció. «Él estaba con Jesús», dijo ella. «Mujer, no lo conozco», mintió Pedro, porque tuvo temor. Ese fue un gran error, la primera vez que Pedro negó a Jesús. Poco después, un hombre vio a Pedro y dijo: «Tú eres uno de los amigos de Jesús». «No conozco al hombre», dijo Pedro. Pedro mintió por segunda vez. Como una hora más tarde, otro hombre insistió: «Ciertamente estuviste con Jesús». Y Pedro mintió la tercera vez: «Hombre, no sé de qué hablas». Entonces el gallo cantó. Jesús se volvió y miró a Pedro. De pronto él recordó lo que Jesús había dicho: «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Pedro sabía que había fallado. Se sintió muy triste por haber negado a Jesús y lloró amargamente. Ahora Pedro comprendió por qué debía haber orado. Él necesitaba la ayuda de Dios para hacer lo recto. Sin la ayuda de Dios no podía resistir a la tentación. Somos como Pedro. Necesitamos que Dios nos ayude a hacer lo recto. Por eso debemos orar cada día. Oramos para pedir que Dios nos ayude a vencer las tentaciones. ¿Sabes qué? Dios contesta la oración. La Biblia dice: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Está en Filipenses 4:13, nuestro versículo para memorizar. Repite después de mí: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Una vez más: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Oremos que Dios nos ayude a vivir por Él. Pedro falló porque no pidió la ayuda de Dios. Todos necesitamos que Dios nos ayude. Algo que todos necesitamos es la ayuda de Dios para ser salvos. Somos salvos al pedir que Jesús nos perdone. Todos pecamos y nadie puede perdonarse a sí mismo. Si aún no has pedido al Señor que perdone tus pecados, lo puedes hacer ahora. Así que repite después de mí. Cierra tus ojitos, un ojito, el otro ojito, y repite después de mí.
Señor Jesús, te pido que por favor perdones mis pecados. Sé que tú puedes hacerlo. Amén y amén. Bueno, niños, ¿cómo les pareció la lección del día de hoy? A mí me pareció impresionante cómo Pedro negó a Jesús y fue débil ante la tentación por no haber orado. Por eso es tan importante que nosotros nos mantengamos orando y estemos siempre hablando con Dios. Y para recordar la lección del día de hoy, vamos a responder las siguientes preguntas. Primero, ¿qué hizo Pedro cuando Jesús fue arrestado? ¿Recuerdan que Jesús fue arrestado y Pedro hizo algo en particular para ver a Jesús en dónde estaba? Exacto, muy bien, lo siguió de lejos. Siguiente pregunta. ¿Quién primero reconoció a Pedro como uno de los amigos de Jesús? ¿Se acuerdan que él estaba ahí en la fogata junto con los guardias que se calentaban y alguien se acercó a él a preguntarle y lo reconoció como un amigo de Jesús? Exacto, fue una criada. Esta mujer lo reconoció. Siguiente. ¿Cuántas veces mintió Pedro diciendo que no conocía a Jesús? ¿Recuerdan, niños, que se le acercaron una cantidad de personas a preguntarle a Pedro y a decir que él era un amigo de Jesús, pero él mintió? ¿Cuántas veces mintió Pedro diciendo que no conocía a Jesús? Exacto, 3 veces. Él no quería ser reconocido por miedo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué hizo Pedro cuando oyó cantar al gallo? ¿Se acuerdan que después de que él negó a Jesús 3 veces con la criada y con estas otras 2 personas, él hizo algo porque Jesús lo miró? Exacto, muy bien. Lloró amargamente por haber negado a Jesús. Su corazón se puso tan triste que él lloró amargamente. Vamos con la última pregunta. ¿Quién nos ayuda y da fuerza para vivir como agrada a Dios? Dios, muy bien. Él es el que nos da la fuerza cuando oramos y lo obedecemos. Por eso, niños, no olvidemos que siempre debemos orar y no caer en tentación. Vamos a estar fuertes en Cristo, así como lo decía nuestro versículo para memorizar. Bueno, niños, vamos a quedar despedidos, así que vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios por lo que aprendimos el día de hoy. Repite después de mí. Papito Dios, muchísimas gracias por lo que aprendí hoy, porque tú me enseñas que debo siempre mantenerme firme en ti y que esa fortaleza solo tú me la puedes dar. Amén y amén. Muy bien, niños. Entonces, recordemos que nos vemos la próxima semana con otra lección bíblica a las 9:30 de la mañana aquí en el canal Ikatso Pop. Despierten a papito y a mamita y a todos los que están en la casa para que se conecten en nuestra clase de ICAT infantil. Y así después vamos a estar muy pendientes al culto a las 10 de la mañana. No se les olvide. Entonces los quiero muchísimo. Les mando un abrazo así grandísimo. Y nos vemos la otra semana. ¡Chao!